Bueno, buenos días chicas, buenos días chicos. Vamos a ver si nos metemos con este segundo vídeo de este bloque de física nuclear, en donde en este segundo vídeo vamos a hablar de algo que hay que saber, son conceptos resumidos pero importantísimos, y os voy a hablar sobre el modelo estándar de la física de partículas. Mirad, nos tendríamos que remontar al año 760 a.C. para pensar un poquito en Demócrito. Demócrito era un griego que pensaba un montón. Se subía al Olimpo y desde allí pues se aburría, cogía una piedra de hierro, lo empezaba a partir con tenazas, con las herramientas que tuviera, y cuando ya no podía partirlo más, lo partía con la mente, y a cabezazos, pim pam, llegaba al colapso, llegaba a colapsar, porque llegaba un trozo de hierro tan pequeño, que no lo podía dividir. Y ese trozo de hierro lo llamó átomo de hierro. Al día siguiente volvía, cualquier excusa era buena para salir de la casa de Demócrito, volvía a subir al monte y agarraba el aluminio. Empezaba a coger el trozo de aluminio, a cabezazos, taca, y llegaba al átomo de aluminio. Un trozo de aluminio tan pequeño, que no lo podía dividir. Y cuando se iba a aburrir, cogía boro, calcio, carbono, y así iba cogiendo los distintos elementos de la naturaleza. Y tenía una colección de átomos, y jugaba con su colección y los iba colocando en un sitio, los iba colocando en otro. No los colocaba en la tabla periódica porque le faltaban 19 siglos a la tabla para inventarse, pero ahí estaba Demócrito. Y cogía el átomo de hierro y decía, anda, el átomo de hierro. Cogía el átomo de aluminio, anda, el átomo de aluminio. Tú tienes las propiedades del hierro y tú tienes las propiedades del aluminio. Conductividad térmica diferente, conductividad eléctrica diferente, puntos de fusión distintos, temperaturas, densidades. Claro, porque si todo fuera igual, pues serían los dos de hierro o los dos de aluminio. Los podía distinguir. La imaginación de Demócrito era desbordante. Tan desbordante como que dice, pues ahora me voy a cargar el átomo. Pero si no se puede dividir, Demócrito, estás tontón. Me lo voy a cargar. ¡Fuas! Metió un cabezazo intensísimo sobre el átomo de hierro y se lo cargó. Y empezó a observar dentro del átomo pues que había partículas. Unas con carga negativa, electrones. Otras gordas, protones. Otras parecidamente gordas, neutrones. Eso sin carga, los protones con carga positiva. ¿Y qué vas a hacer ahora, Demócrito? Pues me voy a cargar el átomo de carbono. ¡Fuas! Otro cabezazo. Y descubre que en el átomo de carbono, en distinto número, sigue habiendo protones, neutrones, electrones. ¿Y ahora, Demócrito, qué vas a hacer? Pues me voy a cargar el átomo de silicio. ¡Fuas! Otro cabezazo. ¿Y qué has visto ahí? Pues igual, protones, neutrones, tal. Y cogía un protón del átomo de silicio y un protón del átomo de carbono, los miraba a los ojos de protón y no los podía distinguir. Y cogía dos electrones de distintos átomos y tampoco los podía distinguir. Luego, desde el año 760 a.C., la definición de átomo es válida. Es la entidad fundamental de materia, porque del átomo hacia afuera tenemos carácter material, del átomo hacia adentro dejamos de tener ese carácter material. Ya todos los electrones que hay son idénticos, cambian en número, pero son idénticos. Todos los protones que hay son idénticos, cambian en número, idénticos. Y todos los neutrones igual, idénticos, cambian en número, pero idénticos. Así que vamos a leer un poquito todo esto, os lo voy a ir comentando. Pero tal y como os cuento... y una cosa más. Y Demócrito, y le dijeron a Demócrito, Demo, ¿y por qué no te cargas un electrón? Y Demo dice, me cago en la leche, a por ti que voy, ¡fuasca! Se cargó un electrón y no había nada. O sea, el electrón es una partícula en sí misma, fundamental. Pues cárgate un protón.
Demócrito. Demócrito cogió energía y ¡bumba! Se cargó el protón. Y ahí sí que había cosas. En concreto había 3 quarks. Pues cárgate un quark. Ahí ya te quedabas como cuando te cargaste el electrón, sin nada. Luego vamos a comentar un poquito todo esto, pero los quarks y los electrones son partículas fundamentales. No hay nada dentro de ellos. El resto de partículas pues están formadas por partículas fundamentales. Así que los atomistas de la antigua Grecia intuyeron que el universo estaba compuesto por elementos indivisibles que se llamaron átomos, y en el siglo XIX la teoría atómica permitió explicar pues las reacciones químicas, el comportamiento de los gases con un modelo de átomo indivisible. Más tarde se demostró pues que el átomo está formado por protones y neutrones en el núcleo y electrones en la corteza. Pero esta estructura atómica no podía explicar fenómenos pues como la desintegración radiactiva, de manera que se fueron proponiendo y descubriendo otras partículas hasta llegar a la teoría actual, que es el modelo estándar de la física de partículas. En donde la materia está formada por 12 partículas elementales, que no están compuestas de otras más simples, y se clasifican en 2 grandes grupos, los leptones y los quarks. Los leptones son el electrón, el muón, la partícula tau y 3 neutrinos asociados, un neutrino electrónico, un neutrino muónico y un neutrino tau. Y los quarks están designados por esas letras U, D, C, S, T y B, que corresponden a sus nombres: arriba, abajo, encanto, extraño, cima y fondo. Y que curiosamente también son los nombres de algunos de los malos del comecocos. Aquí tenemos las familias, aquí tenemos cómo están ordenadas en generaciones y cómo forman una generación primera más pesada, y según va disminuyendo la masa sale la segunda generación y la tercera generación. Vamos a ver algo más. Las partículas elementales se caracterizan por 3 magnitudes fundamentales, que son la carga, la masa y el rotacional, el spin. Y los neutrinos pues no tienen carga, mientras que el electrón, el muón y la partícula tau pues tienen una carga negativa. Los quarks además tienen carga. Puede ser menos 1/3 de la carga del electrón o más 2/3 de la carga del electrón. Tal y como se ha aventurado, existen 3 generaciones de partículas y cada generación es similar a la anterior, pero con menos masa, ¿vale? De forma que la primera generación es la más masiva, la segunda un poquito más ligera, la tercera un poquito más ligera. Alguna cosa más. Los átomos están formados por partículas de primera generación. El primero es el electrón. El electrón en sí mismo es una partícula fundamental, elemental. El protón y el neutrón están formados por 3 quarks. En concreto, el protón es la unión de un quark U de 2 quarks U y 1 D, y el neutrón es justo lo contrario, lo complementario, 2 quarks D y 1 tipo U. Y cada partícula pues tiene su correspondiente antipartícula con carga opuesta. Por ejemplo, la antipartícula del electrón es el positrón y las antipartículas son esto que nosotros llamamos la antimateria. Por último, las partículas elementales que forman la materia son los leptones y los quarks. Y estas partículas, los leptones y los quarks, se llaman fermiones. Se llaman así porque obedecen a una estadística que es la estadística de Fermi-Dirac. Además existen otras partículas elementales que son mediadoras en las interacciones. Por ejemplo, los fotones y los bosones. Los bosones se llaman así porque obedecen a una estadística que es la de Bose-Einstein. Los quarks no existen aislados. Se combinan para formar lo que conocemos como hadrones, como son, por ejemplo, el protón, el neutrón y los piones. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Sí que es complejo, es nuevo para vosotros, no tiene que ser desatractivo, es una parte atractiva de la física, muy atractiva
de la física. Espero que lo hayáis entendido. No olvidéis dejar algún comentario para asegurarme que habéis visto el vídeo. Permaneced en vuestra casita y poco a poco vamos adentrándonos con este segundo vídeo ya finalizado en lo que es la física nuclear. Venga, hasta luego.